Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar este vídeo, nos encomendamos a la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a nuestra Madre del Cielo y un beso a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poco hoy, muy poquito, pero suficiente, sobre la leyenda negra de la que no se habla. Se habla de la leyenda negra que todos conocemos. España malísima, malísima, todo lo que ha hecho es horroroso. Pero hoy hablamos de aquella leyenda negra que no se habla. Como siempre voy a leer, para no marearos con el etcétera, voy a leer. En el año 2004, André Flahaut, a la sazón ministro de Defensa de Bélgica, sorprendió a más de uno declarando públicamente que en América del Norte se había cometido el mayor genocidio que conoce la historia, señalando los 15 millones de indígenas asesinados por ingleses y estadounidenses. En realidad, el dato no era nuevo y estaba ampliamente documentado, pero había permanecido hábilmente encubierto por las cancillerías de ambas naciones, de Inglaterra y de Estados Unidos. Recordemos que al momento de la llegada de los británicos al continente americano, habitaban en él numerosas tribus, como los cherokees, apaches, iroqueses, chiricahuas, creeks, seminoles, sioux, cheyennes, navajos, comanches, etcétera, etcétera. Un montón de tribus de indios americanos. Enseguida aquellos que pudieron huir de las armas británicas fueron desplazándose de la costa este a la costa oeste y hacia el interior de los actuales Estados Unidos. Pero en 1803, el presidente Jefferson, comprando Luisiana a Napoleón, desterró nuevamente a los indígenas que allí habitaban, empeorando su situación poco después con la adquisición de los territorios robados a México en 1840. Hago un paréntesis. La leyenda negra de la que no se habla. Prácticamente, se empieza a hablar un poquito, pero prácticamente esto ha pasado desapercibido sobre, efectivamente, ese sí, el genocidio cometido por los ingleses con los indios nativos americanos. Sigo leyendo. A este respecto recordemos el acta de remoción de los indios, ratificada por el a la sazón presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, en 1830, acta de remoción de los indios, que forzaba, con este acta, a los nativos indígenas a punta de cañón a trasladarse hacia el oeste, pereciendo en el camino gran parte de estos indios, de estos nativos, por la fatiga, el maltrato, cambio climático, etc. El biólogo francés Jean-Louis Berlandier, después de viajar a Texas y realizar una amplia investigación, escribió en 1830, justo en el año del acta de remoción de los indios. Abro comillas. De las 52 tribus indias identificadas en la investigación de campo de los franceses en 1678, en esta región solo quedan 4 y no hay vestigio de las demás.
En 1678 los franceses identificaron 52 tribus. En 1830 este biólogo francés, Jean-Louis Berlandier, dice que de esas 52 tribus que había en 1678, solo quedan 4 y no hay vestigio ninguno de las demás. La leyenda negra, de la que no se habla, y que esta sí es verdadera. Sigo leyendo. Varios autores sostienen que la población indígena menguó de 1800 a 1900, en un siglo, aproximadamente de 10 millones de nativos a 400.000. De 10 millones a 400.000. Robert Jensen, profesor de periodismo de la Universidad de Texas, señala lo siguiente. Señala que pereció el 95% de los indígenas americanos de Estados Unidos. El 95%. Según el profesor indígena Ward Churchill, la población nativa norteamericana fue reducida de unos 12 millones en 1500 a solo 237.000 en 1900. Recordemos que antes varios autores dijeron de 1800 a 1900, en un siglo, de 10 millones a 400.000. Ahora este investigador Robert Jensen, Ward Churchill, profesor indígena, el mismo, dice 12 millones, 2 millones más. ¿Por qué? Porque se va desde 1500 a 1900. Se va 3 siglos a mayores. O sea, utilizando las matemáticas, de 1500 a 1800, 2 millones menos. Y de 1800 a 1900, casi 10 millones menos. De la marinera. Sigo leyendo. Puesto de manera simple, escribe Jensen, el profesor de periodismo, Robert Jensen, el Día de Acción de Gracias, día típico de Estados Unidos, es el día en donde la cultura blanca dominante y tristemente la mayoría de la población no blanca, negra pero no indígena, celebra el inicio de un genocidio, sin saberlo la mayoría, por desgracia, que fue de hecho bendecido por los hombres que elogiamos como nuestros heroicos padres fundadores. El Día de Acción de Gracias, pues el inicio de uno de los mayores genocidios cometidos en la historia. Por su parte, el famoso historiador británico Arnold Toynbee hace notar lo siguiente. Los hábitos del terror adquiridos por los ingleses durante su prolongada agresión contra los últimos celtas en las montañas de Escocia y los pantanos de Irlanda cruzaron el Atlántico y se practicaron sobre los indios norteamericanos. Esos hábitos, es decir, no fue novedad. Lo que hicieron los británicos en Norteamérica no fue novedad. Ya lo habían practicado con los celtas, con los irlandeses, etcétera, etcétera. Tengo ganas de hacer un vídeo sobre eso, sobre la matanza enorme de irlandeses católicos por los ingleses protestantes. Esta crueldad y utilitarismo sajón resulta lógica, coherente, presumible, si tomamos en consideración y atendemos a 4 factores fundamentales. Esta crueldad de los británicos tiene su fundamento en 4 factores. Primer factor. Mientras América del Norte fue poblada mayoritariamente por criminales que la corona británica expulsaba de sus dominios, esos fueron sus primeros habitantes, y así de hecho se pobló Australia, con otro exterminio enorme de los indígenas en Australia, lo dejo para otro vídeo, y por minorías que huían de las persecuciones del Estado de su Majestad y de otras sectas rivales, criminales, y otros que huían de las persecuciones
en Inglaterra, España, para que veáis la diferencia, reservó la población del continente casi exclusivamente a hombres probos sobre los que no pesara ningún delito o mala fama y que desearan trabajar por el bien común de la comunidad. Las cédulas reales de poblamiento, expedidas por la monarquía española, no dejarán mentir. Eso está escrito en las cédulas reales. Desde el testamento famoso de Isabel la Católica, en que se trata a los indios exactamente igual a los españoles, a los súbditos españoles, porque de hecho eran súbditos de la reina, y así siguió siendo durante siglos. Mientras tanto, comparar con lo que se hacía en el norte de América. Primer factor, la población era fundamentalmente criminales o gente que huía de las persecuciones del Estado de su Majestad. Segundo factor. Seguimos con el primer factor. Los motivos eran claros, como podemos colegir de la carta enviada por Fernando el Católico a Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón y virrey de las Indias. Esa carta que le envió el rey Fernando el 3 de mayo de 1509 dice: por cuanto nos, con mucho cuidado, deseamos la conversión de los indios a nuestra santa fe católica. Como arriba digo, y si de allá fueran personas sospechosas en la fe, podrían impedir algo a la dicha conversión. No consintáis ni deis lugar a que allá pueblen ni vayan moros, ni herejes, ni judíos, ni reconciliados, ni personas nuevamente convertidos. Lo más selecto quería el rey Fernando, como su esposa, Isabel la Católica, que fueran a poblar allí a los virreinatos españoles. Justo lo contrario, lo menos selecto de los que iban a poblar en Norteamérica. Sigo. Recordemos que en aquellos tiempos muy particularmente eran los judíos y moros, en su mayoría, furibundos enemigos de la fe católica y de España, convirtiéndose falsamente al cristianismo, no pocas veces, con el fin único de destruir por dentro a la Iglesia y a la España, que estaban unidas, Iglesia y España e Iglesia católica, actuando como quinta columna de las potencias enemigas protestantes, mahometanas, etc., como ya lo hiciera en el año 720, favoreciendo a los judíos la invasión árabe a la península, según han reconocido suficientemente incluso los mismos autores judíos. De ahí el escrúpulo máximo que tenían los reyes, Fernando Católico, Isabel la Católica, sus sucesores, en que se poblara solamente con personas católicas, creyentes, etc., no judíos, moros, etcétera, etcétera. Segundo factor, segundo factor que hace a la crueldad y utilitarismo sajón pues ser así. Segundo, las potencias imperialistas europeas no españolas, las europeas pero no españolas, particularmente ingleses, holandeses, belgas, franceses y a veces portugueses, contaban al momento de su incursión al continente con un nutrido y escalofriante prontuario de matanzas y torturas en el resto del mundo, en el resto de sus colonias, particularmente sus colonias e incursiones asiáticas y africanas, que continuaron incluso hasta tiempos recientes. Nos sorprende, por tanto, el trato de estos hacia los indígenas americanos, ya estaban acostumbrados. Las masacres posteriores de ingleses a malayos y chinos fueron escalofriantes. Lo mismo podemos decir de su incursión en la Australia continental y en Tasmania, donde se produjo un verdadero genocidio, exterminando prácticamente a toda la población indígena en la denominada Guerra Negra. En cuanto a los belgas, refiriéndose a la colonización del Congo, señala un historiador inglés, Harold Spencer,
que 15 millones de seres humanos están allí sometidos a un régimen que implica la esclavitud en el presente y probablemente la exterminación en el porvenir de un número de vidas que asciende, según cálculos moderados, a 100.000 por año. 100.000 por año. Harold Spencer. Efectuado mediante mutilaciones, asesinatos y matanzas dirigidas por autoridades que se dicen cristianos, no católicos. Estamos hablando de belgas. El profesor Jan Bansina, de la Universidad de Wisconsin, antropólogo y etnógrafo, que ha estudiado con detenimiento la población de la zona, afirmó que entre 1880 y 1920, 40 años, la población del Congo se redujo por lo menos a la mitad. Esto, los belgas. Tampoco estuvieron exentos de crueldades los franceses y portugueses, eliminando los primeros franceses gran parte de la población indígena de Canadá, otro exterminio, y explotando a los nativos de sus colonias en Asia y en África. Esto los franceses. Los portugueses, por su parte, se encargaron de competir con estos en crueldad en Asia, África y aún en América, siendo bien conocido y documentado el exterminio y feroz persecución de los indígenas guaraníes de las reducciones jesuíticas efectuados por los portugueses. Tercer factor. El inglés, el holandés y el francés, muy particularmente, estaban imbuidos de la doctrina eminentemente individualista y utilitarista. El español, contrariamente, es un continuador del ideal medieval religioso y tradicionalista, consciente de las consecuencias del pecado y atento a la voz de la conciencia. La autocrítica ha sido uno de los rasgos más salientes y destacables de los españoles, del primero al último, como podemos colegir claramente del hecho que el mismo Carlos V, emperador, organizara y apadrinara las famosas disputas, controversias sobre el asunto de Indias, que haré otro vídeo especialmente sobre esta maravilla, a fuer de cerciorarse de estar actuando cristianamente. Es único en la historia lo que hizo España con sus territorios. Estas disputas, controversias, haré otro vídeo sobre ello, es único en la España. Ningún otro país hizo eso, hizo ese autoexamen para ver si era cristianamente correcto lo que estaban haciendo. Es decir, de estar aplicando las políticas correctas para América y corregir aquellas que urgían de ser modificadas en beneficio de los indígenas. Todo ello desde el Evangelio. Cuarto factor y último. Su religión, la protestante, tal vez es lo que mejor explica su comportamiento en el Nuevo Mundo. Los protestantes creen suficiente la fe para lograr la salvación. Sola fe. Subestimando, anulando completamente el valor de las obras. El hecho de creer y tener fe les asegura un lugar en la inmortalidad junto a Dios. Por otro lado, y no menos sugestivo, conviene mencionar que la riqueza material es vista entre los protestantes como una señal positiva, casi determinante de Dios hacia ellos, doctrina de la predestinación. Hasta aquí una pequeña introducción a la verdadera leyenda negra de ingleses, franceses, belgas, etc. Y de la que no se habla absolutamente nada, está prohibido hablar de esa leyenda negra. Porque los que difundieron precisamente la leyenda negra antiespañola son ellos mismos. Y uno de los motivos, ya adelanto, uno de los motivos de esa difusión es para callar, tapar y que no se hable de esta, sí, verdadera leyenda negra de la que no se habla
absolutamente nada. En este canal, sí. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Haré más sobre la leyenda negra, la falsa y la verdadera, pero ya he hablado un poco en algunos vídeos, sobre todo en mi etapa anterior, pero es un tema que hay que hablar mucho, mucho, mucho y dar a conocer, así como lo que sí hicieron otros y lo que no hicimos los españoles y que sí dicen que hicimos. Venga, pues si os gusta, darle al me gusta mucho, porque YouTube se mueve por el dedito. Os puede gustar, pero si no le dais, pues YouTube no se entera. Me ha encantado este vídeo de Eugenio, pero no le doy. Para YouTube es como si no existiera esa opinión tuya. Entonces, difundirlo para que esto crezca, dar al me gusta y mientras tanto, pues que Dios os bendiga.